presentado por José Luis Gordillo. Por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Oramos. Padre, te damos gracias. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por tu amor. Muchas gracias por la salvación tan grande que has enviado a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque has enviado tiempos de refrigerio para nuestras almas. Te alabamos, te glorificamos en esta hora. Recibe toda gloria y toda adoración, Señor, Dios mío, que estás en los cielos. En el nombre maravilloso de Jesús, bendice tu palabra y bendice a nuestros amados hermanos y amigos que nos estén escuchando en esta hora. Padre, te alabamos, Espíritu Santo, muchas gracias por estar con nosotros y en nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Cuando yo moría en la Y bueno, vamos a hablar de esta parábola. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesucristo, habló acerca de estas historias que, sin duda, el Señor, en su infinita inteligencia, las declaraba. Algunas personas que estaban con él le decían: ¿por qué nosotros no entendemos esta parábola? Y el Señor Jesús sabía que algunos sí la entendían. Por decir, los fariseos, los escribas sabían el mensaje que el Señor les estaba dando. Pero no era para todos el saber el propósito de esta parábola. Pero esta parábola, en especial, los labradores malvados, el Señor les habla acerca de un dueño de una viña, y que se la dio a sus trabajadores, pero los trabajadores se hicieron dueños de esa viña, que el Señor propiamente es el dueño. Entonces, lo que nos enseña esta parábola es que el Señor, Dios, asemeja a Israel, al pueblo de Israel, como una viña. Y el Señor quería que en aquellos tiempos muchas almas pudieran llegar a los pies del Señor Jesús, que muchas almas se salvaran. Y cuando habla de siervos, cuando manda a sus siervos y los matan y los golpean, no está hablando de otras personas más que de los profetas que murieron por decir la verdad. En los tiempos del Antiguo Testamento le tenían miedo a los profetas, algunos, y otros no les importaba, porque sabían que un profeta hablaba de parte de Dios. Un profeta era levantado por el Señor
y toda la palabra que decía se cumplía en tiempo y forma. Pero llegó un momento que la incredulidad del pueblo de Israel llegó hasta lo más alto y entonces empezaron a matar a sus profetas. El Señor usó a esos profetas con el propósito de decirles, va a venir un tiempo de refrigerio, va a venir un tiempo en que yo voy a mandar a mi hijo, nacido de mujer, como dice el libro, la epístola de Gálatas, y vendrá a nacer y estará con ustedes, nacerá bajo la ley. Pero los judíos sí sabían que iba a venir el Señor, pero no pensaban que de esa forma iba a estar aquí. Pero el Señor les enseñaba a través de estas parábolas para que entendieran que de esa forma Dios había mandado a sus siervos, diciéndoles, va a venir un tiempo de refrigerio, prepárense porque voy a enviar a mi hijo. Pero los labradores malvados no les importó los siervos, mucho menos el hijo. Sabemos que el hijo que está hablando el Señor es nuestro Señor Jesucristo. Pero es la maldad del ser humano que no recibe esa palabra. Muchos profetas en el Antiguo Testamento murieron, tuvieron que ofrendar su vida por decir la verdad. Aún en el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles como Pablo, como Pedro, todos aquellos que murieron por la verdad del Evangelio. Decía un predicador en una ocasión, no busques persecución de la palabra, la persecución llegará sola en ese momento. Ahorita en estos tiempos de refrigerio, la palabra de Dios no está siendo perseguida, los evangélicos no son perseguidos. Llegará su momento en que se prohibirá hablar de este glorioso evangelio, eso será en la gran tribulación. Pero por el momento podemos hablar libremente de la palabra de Dios. Pero muchos no recibieron esa palabra. Muchos se fueron a trabajar a esa viña y pensaron que la viña era de ellos sin saber que había un dueño. Ese dueño es Dios. Y Él les pidió cuentas a ellos. Les va a pedir cuentas también para que ellos puedan rendir esas cuentas al dueño de todo, al dueño de la viña. Este mensaje del Evangelio se está predicando en todo lugar. Muchas personas lo han rechazado, no lo quieren recibir porque piensan que es cambiar de religión, es cambiar a otra mentalidad, es comenzar de nuevo. Pero el Evangelio no es otra religión, es el sagrado Evangelio que nuestro Señor Jesucristo dejó hace 2000 años. Es imposible que nosotros podamos rechazar esta palabra. La iglesia no salva en sí, el que salva es Jesucristo. Por allí se anda diciendo que hay solo una iglesia verdadera, y es la primera que fundó Cristo. La iglesia que fundó el Señor es la iglesia primitiva, que en el año 300 aproximadamente fue perseguida por el emperador Constantino, y en aquellos tiempos los cristianos morían como antorchas encendidas. Y decían los romanos, en verdad que ellos se creen la luz del mundo. Entonces en las calles de Jerusalén los ponían a cientos de metros y los colgaban en postes y les prendían fuego a los cristianos. Los cristianos pagaban con su vida, morían en los circos romanos. Eran un espectáculo para aquellos que no creían en Jesucristo de Nazaret. Decían, pues verdaderamente son cristianos porque no van a morir, según tienen vida eterna. Y los leones despedazaban a esos cristianos. Los quemaban vivos. Y esa es la iglesia que anda diciendo que es la original, la que mataba a los cristianos primitivos, a la iglesia romana. Pero el Señor nos manda a predicar su palabra. Nos manda a decir que el Señor ya envió a su Hijo. Mataron a su Hijo. Si mataron al Hijo, ¿qué nos espera a nosotros como siervos del Señor? Si mataron al dueño de todo, al heredero de todo, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, la palabra de Dios ya vino a esta tierra. El Señor dejó implantado
ese reino en nuestros corazones. Ahora nos corresponde a nosotros esa semilla, llevarla a aquellos corazones que no lo tienen, a esa tierra que puede ser fértil, y esa palabra puede llegar allí en ese corazón y que reciban la palabra del Señor. Por el contrario, muchos la van a rechazar. Muchos van a decir que no necesitan de salvación. En estos días hay muchas personas que son ateos, que no creen en Dios, que se burlan del Evangelio del Señor. Y es una tristeza porque no saben que tarde o temprano todos daremos cuentas delante del juez de toda la tierra, delante del juez de vivos y de muertos. Y cuando hablo de vivos y muertos, estoy hablando de vivos que tienen vida eterna, pero también los muertos en sus pecados también darán cuenta con el Señor Jesucristo. Entonces, esos labradores malvados que destruyeron a sus siervos, que destruyeron a su hijo, ahora quieren impedir que la palabra del Señor fluya con libertad. Muchos están cegados por el enemigo y no entienden que el Señor viene por segunda vez y que esa salvación que Él está ofreciendo es para que nosotros tengamos vida eterna. Y que así como el Señor fue perseguido en aquellos tiempos y le querían prender al Señor, lo querían matar, dice en otras partes de la Biblia, pero no había llegado el momento en que pudieran tocarlo, porque el Señor sabía que iba a acontecer todo eso, porque le odiaban en su corazón por esas palabras que Él decía. Y ellos sabían que estaban hablando de ellos, y el Señor reconocía, porque Él conocía sus pensamientos. Eran malvados, porque no tenían nada bueno en su corazón. Rechazaban a la salvación misma que había venido en carne para hablarles estas palabras hermosas. Y no solamente son hermosas, sino que son palabras de vida. Así como un día le dijo un apóstol al Señor: solamente tú tienes palabras de vida. Y el Señor venía a confrontarlos, a enfrentarlos con su pecado, a enfrentarlos con su maldad. Pero ellos se hacían los inocentes y pensaban que no habían pecado en su corazón. Los fariseos pensaban y se creían los más santos de aquellos años y miraban a todo el mundo como pecadores, excepto a ellos mismos. Pero ellos desconocían su estado espiritual delante del Señor, pero el Señor sabía que tenían esa necesidad. Él dice en su palabra que los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Los justos no necesitan la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados, sino los pecadores. De eso les hablaba el Señor, para que reconocieran su estado espiritual, si es que podían mirar hacia adentro de su corazón. Pero ellos rehusaron a creer en el Señor. No le recibieron, no le dieron gloria y honra como Él se lo merecía y como Él se lo merece ahora en estos tiempos. Pero el Señor sabía ese estado espiritual de esos hombres. Y aún por ellos y por nosotros vino a morir. A Él no le importó que estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino con ese propósito, a ofrendar su vida a Dios el Padre, a derramar esa sangre carmesí, esa sangre preciosa, sin mancha, sin pecado, con un olor fragante delante del Dios Todopoderoso. Esa es la única sangre que recibió el Padre con agrado. Aún ni la sangre de los machos cabríos del Antiguo Testamento, de los becerros, de los palominos, era tan especial como esta sangre maravillosa que había derramado este Cordero sin mancha, Jesucristo de Nazaret. Pero aún así no creían que Él era el Señor. Ellos confiaban en sus propias obras. Hay muchas personas que confían en sus obras y dicen: yo voy a ayudar al que necesita, voy a ayudar al que no tiene, y total yo me voy a ir al cielo. El Señor no vino predicando esas buenas obras, vino diciendo que todo aquel que cree en Él y le recibe en su corazón y lo confiesa con sus labios, alcanzará la misericordia de Dios y alcanzará el perdón de sus pecados.
El Señor vino a ofrendar su vida con ese propósito, pero muchos no la recibieron. La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es la pieza más importante, la cabeza del ángulo, para una construcción. Con los judíos anteriormente, cuando hacían una casa, tenían que ponerle una piedra del ángulo en una esquina para que la casa no se cayera, como si fuera un cimiento en estos tiempos. Esa piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Es la piedra hermosa, desechada por los hombres, ciertamente, pero para muchos es escogida y preciosa. El fundamento de los profetas y los apóstoles es nuestro Señor Jesús, que no hay nada más. Sigue diciendo el Señor en esta parábola, y les dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La palabra de Dios dice que la rentó para esos labradores, para que trabajaran. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, les envió a una persona para que recibiese de estos del fruto de la viña. Pero ¿saben qué hicieron? Los labradores golpearon a ese siervo y no le dieron nada, dice la palabra de Dios. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Así lo hizo el pueblo de Israel con los profetas. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. No entendió nunca el pueblo de Israel. Volvió a enviar a otros. El Señor nunca se desenteró, siempre enviaba a sus siervos para que dieran fruto. Y a este mataron y a otros muchos golpearon, a unos mataron, a otros también. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Pero más aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Es lo mismo que hicieron con el Señor Jesús, lo crucificaron. No querían nada con Dios y sin saber que Él era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios y vino con ese propósito. El Señor les hace esa pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Así dice el Señor. Esos otros es la iglesia. Esos otros que están enamorados de Cristo, aquellos que están predicando su palabra, es la iglesia ahora. Es la iglesia que está llevando la palabra del Señor a todos aquellos que lo necesitan. El pueblo de Israel era el indicado para hacerlo, pero ellos no lo hicieron. Mas ahora esos otros fuimos alcanzados por su gracia, por su misericordia, y ahora estamos predicando el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor les dice: ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderle al Señor, procuraban matarle. ¿Por qué? Porque estas palabras eran duras para ellos. En cuanto ellos no hicieron el trabajo del Señor, no cuidaron esa viña, no dieron su fruto a su tiempo. Mas ahora el Señor quiere que nosotros como iglesia demos fruto, que llevemos muchas almas a los pies del Señor, que muchos obtengan y den esos frutos dignos de arrepentimiento y puedan entrar al reino de los cielos. Así es que muchos rechazaron al Señor. Ahora es tiempo de que no hagas lo mismo como esos labradores malvados. No rechaces al Señor, aquel que dio su vida por ti. Ya no endurezcas tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón ahora que hay tiempo. Recíbele a ese Señor hermoso que quiere darte vida y vida en abundancia. No seas como aquellos labradores que pensaban que todo estaba bien
e hicieron todas las cosas malas conforme a sus pensamientos, sin saber que habían despreciado lo más hermoso, el de dar fruto en esa viña. Y ahora la iglesia es la que está dando sus frutos, está llevando muchas almas a los pies del Señor. El Señor explica en esta parábola que muchos no respetaron al Hijo y le mataron. Ustedes saben que el Señor ya fue crucificado, mas al tercer día Él resucitó, pero muchos no saben que Él vive y reina para siempre. Y muchos creen que está allí en la cruz todavía, cuando el Señor ya lo hizo hace 2000 años. El Señor se bajó de esa cruz, Él resucitó, Él está a la diestra de Dios el Padre, y viene por segunda vez por su pueblo. Él ya viene sin relación al pecado como la primera vez. Ahora ya no viene como hijo, ahora viene como el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahora ya no viene como enviado, ahora viene como el dueño de la viña. Ahora ya no viene como el hijo, ahora viene como el Señor de la viña. Y mirará a todos esos labradores que están haciendo por su obra. ¿Y qué está haciendo aquellos que aceptaron a Jesucristo? ¿Qué están haciendo por Él? Él viene por segunda vez. Él ya no viene con humildad, Él ya viene a implantar su reino a esta tierra. Él viene en la magnificencia de su poder. La pregunta que nos hacemos, ¿estamos preparados para ese día? ¿Estamos preparados para ese evento mundial glorioso que se va a presentar? O quizás estamos afanados por nuestro trabajo. Quizás estamos afanados aquí en la tierra, pensando que eternamente estaremos aquí. Cuando Pablo dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Quizás estás afanado por tu trabajo y piensas que el trabajo te irá a dar todo. Quizás tu trabajo te dé satisfacción. Quizás con el producto de tu trabajo puedas comprar muchas cosas que son externas. Y yo te invito a que compres algo más maravilloso, que es la salvación. Nada más que la salvación no se compra con dinero, se compra por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo de Nazaret. A eso sí te invito, que compres y adquieras, ahora que es gratis. Esto fue presentado por José Luis Gordillo. Contacto 963-135-9917. Facebook José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com.